Huracán for Gamers. Bienvenidos a la sección antes de jugarlo. Y hoy le tocó el turno a Death's Door, que traducido al español significa la puerta de la muerte. Mi experiencia se basa en 36 horas de juego en un PlayStation 5 y esta entrega no tiene niveles de dificultad. Distribuido por Devolver Digital y creado por Acid Nerve, nos lleva a una aventura con un pequeño cuervo que tiene como trabajo ser un segador de almas. Al arribar a una oficina antigua, casi abandonada y aburrida, nuestro pequeño amigo recibirá una misión aparentemente rutinaria, pero por cosas del destino se complicará y nos llevará a visitar varias regiones con la finalidad de terminar el encargo que se nos ha solicitado. La historia no es novedosa y es algo predecible. Sin embargo, la forma en que llevaron la trama y la manera en que abarcaron los temas como la inmortalidad, el fallecimiento y el punto de vista del ejecutor hace que vaya tomando sentido y sobre todo te anima a explorar, descubrir y llegar al final de la partida. Los diálogos con los aliados y antagonistas van desde lo gracioso hasta cuestionamientos que podrías preguntarte en un atardecer bohemio. No sé por qué al jugarlo me hizo recordar a Edgar Allan Poe. Los gráficos están bien hechos con una visión a cámara fija a 2 dimensiones en formato isométrico. La esencia del juego es la exploración y las batallas cuerpo a cuerpo. Ambas combinadas y equilibradas hacen que esta partida sea un poco más llevadera ante la monotoneidad que presenta todo juego. Si bien no es un mundo abierto, oculta varios secretos y recovecos que con observación, curiosidad e investigación, y también puedes preguntarle a ciertos personajes, los descubrirás. El sonido me gustó y a pesar de ser relajante, se ajusta en ciertos escenarios donde al combatir, la melodía cambia para hacerte sentir que eres un héroe al enfrentarte a varios enemigos a la vez. Como tip, te adelanto que el sonido te ayudará a encontrar a cierto personaje que necesitas para un trofeo. Las mecánicas del juego son sencillas, el proceso de aprendizaje es corto y al carecer de niveles de dificultad te reta que lo domines simplemente practicando. Las regiones tienen la modalidad de retorno. En inglés a esto le llaman backtracking, que al ir activando ciertos poderes, estos te ayudarán a desbloquear recovecos en las zonas que no podías accesar al inicio. Es como la exploración en las últimas entregas de God of War. Nuestro personaje camina, rueda, tiene golpe débil, golpe fuerte, y este último se combina con el rodamiento para asestar un golpe más potente. Algo importante es que no sabe nadar, no puede saltar y podrás caerte al vacío si no lo controlas bien. También incluye un máximo de 5 armas, 4 habilidades con 5 niveles como máximo para mejorarlas, utilizando como moneda de cambio la recopilación de almas. Irás descubriendo los 4 poderes mágicos, que son ataques a larga distancia como flechas, bombas, arpeo y bolas de fuego, haciendo más dinámica la aventura. Las regiones tienen acertijos entretenidos y que no son complicados. Los enemigos no tienen una barra de vida, no hay brújula o mapa que te guíe, y aunque a algunos les pareció molesto, a mí me agradó porque me hace ver qué tan mala memoria temporal poseo, y en cierta forma me obliga a recordar el camino en una zona que no es realmente amplia y tampoco muy complicada. Los viajes rápidos los puedes hacer a través de cualquier puerta ubicada en alguna zona y te llevará hacia la oficina de trabajo, y de ahí elegir a dónde deseas redirigirte, donde al atravesar cualquiera de ellas servirá como un punto de guardado automático para cada lugar.
y al explorar te sorprenderán varias arenas de combates donde es necesario derrotar a dichos enemigos para continuar avanzando. Muchos indican que este juego es un tipo Souls, pero a mi parecer tiene una leve influencia, porque a pesar de ser algo lúgubre, esta aventura no incluye las otras mecánicas como el bloqueo o el contraataque, el castigo de perder todo lo recolectado en caso de fallar, empezando de nuevo en el último punto de guardado, y la frustrante sensación de no poder avanzar debido a la dificultad arriba de lo cotidiano. El hecho de que te regresa a la última puerta es algo que se puede comprender debido al formato del mundo que se presenta. Algo que realmente me incomodó es la falta de traducción al español latinoamericano. El juego también tiene algunos errores que puedes aprovechar para poder derrotar a los enemigos. Esta aventura contiene varios coleccionables y otros secretos que podrás descubrir una vez que has terminado la historia, y te animará a obtener el platino. Death's Door es un juego de aventura y de acción. No es cooperativo, en tercera persona con perspectiva isométrica, y no necesitas conectarte a internet para jugarlo. Esta entrega la puedes encontrar para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, S y Nintendo Switch. Incluso hay una versión de colección. Este juego cumple con lo que promete. Es entretenido y pienso que si continúa con otras secuelas, puede que descubran una mecánica que ayude a convertirlos en una referencia obligada en el futuro. Recuerda que es un juego indie y si tienes la posibilidad de adquirirlo, te lo recomiendo. Antes de despedirme, les agradezco porque seguimos creciendo en este canal. Les mando un gran saludo y nos vemos pronto. Adiós.